necesitamos otra vez tener la mayor información posible. Como les digo, en los capítulos del ASHRAE en cuanto a ventilación industrial se han ido reduciendo de ser unas 20 hojas, ahorita son unas 10 o 8, no me acuerdo bien. Pero es importante que tengamos la mayor información posible. El volumen en pies cúbicos o en metros cúbicos pues es muy fácil de determinar. Es decir, yo tengo un espacio como esta sala de juntas y quiero saber cuál es el volumen contenido en ese espacio, pues no hago más que el largo de este espacio por el ancho por el alto. Y entonces así es como determino el volumen. Entonces tengo un metro o metros de largo, metros de ancho, metros de alto, y entonces eso así como logro que se hagan esos metros cúbicos, esos pies cúbicos. Entonces, cuando hablamos de cúbico, es que esas tres medidas forman un elemento en 3 dimensiones en forma de cubo. Un cubo. Pues por eso es que aquí este numerito 3 aquí arriba, pues quiere decir que estos pies o estos metros los estoy multiplicando en 3 dimensiones, o 3 veces. Un metro por un metro por un metro, pues es un metro cúbico. Un pie por un pie por un pie, pues es un metro. Entonces es por eso que se determina de esa manera en los pies cúbicos. Y bueno, aquí se refiere a estos cambios por hora, o esta frecuencia en cambios por hora, es lo que me genera finalmente la ventilación que voy a meter en ese espacio. Entonces, si ya tengo la parte de los pies, que esta es la parte fácil, por así decirlo, la fácil como tomar la cinta y medirlo, y entonces ya sé qué espacio o qué volumen tiene ese espacio que voy a ventilar. Pero la parte crucial, que es desgraciadamente donde tenemos que meter el criterio, y es donde desafortunadamente mi criterio es uno en varios, mi solución es una de n. Entonces a lo mejor yo te puedo decir, no, pues este es mi criterio, pero llega otra persona y su criterio es otro, entonces van a tener que ir de una manera consensuar, ¿no?, el criterio. Pero la parte importante es esta, es esos cambios o esas renovaciones, la pregunta que decían ahorita en línea, ¿cuántas de esas renovaciones, o cuántas veces tengo que desplazar el volumen de este espacio para que mi ventilación sea efectiva? Esta es la parte importante. Si yo tengo un taller de forja y me dice que puedo hacer entre 30 y 60 cambios por hora, pues ¿cuál agarro? 60 es bien, 30 es bien, 60 es mucho, 60 es el doble de equipos de 30. Agarro el promedio, y si resulta que agarré el promedio y mi cliente o ese espacio en particular necesitaba 60, pues ya quedé corto. Y si le metí 60, y entonces esa parte la del criterio es la importante, es decir, en base a su experiencia y en base a la información que tienen de ese cliente, de ese proceso, ustedes pueden determinar con mayor certeza estos números. Pues eso es lo importante es cuánta información tenemos disponible para que yo tenga certeza en lo que estoy haciendo. Entonces imagínense que es un taller de forja y me equivoqué y agarré el de fundidora, por ejemplo, un taller de fundición, y la diferencia en este no es mucha, pero en este es la mitad. Y si yo me voy al mínimo y entonces me fui al taller de fundición, resulta que era un taller de forja, y al mínimo, pues aquí ya quedé mal. Voy a poner mi sistema, ya le decía al cliente que invirtieron en los ventiladores, en los louvers, y pues le fallé, ¿verdad? Este sistema ya no funcionaba. Entonces eso es importante que sepamos todo esto. Este criterio es importante que podamos desarrollar ese criterio.
Entonces ya con esa información que yo le doy al cliente, yo le digo, con eso estás bien, pero le puedes fallar, estás en el mínimo. Con el promedio pues ya estás menos peor, y con este pues quedas a todo dar. Y si ya le entrego además más o menos cuánto le sale, pues el cliente ya tiene esa información para decidir, oye, con los tres le hago, si te cae el ASRAE, no hacen auditorías, si te caen los del ASRAE, que no son de la Hacienda, y te dicen, a ver, compadre, ¿qué onda? Aquí está, ¿cuánto hiciste? 15. ¿Qué dice la tabla? 15. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien o estoy mal? Pues estás bien. O sea, ya no te quitas tu licencia, ¿no? Del ASRAE. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que sepamos en función de esto, de esta información que tenemos, que fue generada por gente que se dedica a eso, que es el ASRAE, saber en base a ese criterio de experiencia propia cuál es la mejor opción. Esta tabla yo la generamos nosotros aquí porque regularmente te lo encuentras o en minutos por cambio o cambio por hora. Aquí nosotros ya le hicimos ahí ya le hicimos la chamba ahí grande. Hicimos una tablita donde ya lo pusimos de las dos maneras. Y entonces aquí te puedes confundir porque aquí dice mínimo y el número es mayor en el máximo. Lo que sucede aquí es que esta frecuencia de minutos por cambio se refiere básicamente al tiempo que tarda ese volumen en desalojarse de ese espacio. Es decir, si tenemos esta sala de juntas y yo tengo 10 minutos por cambio, eso quiere decir que todo este área, imagínense que lo pudiera sacar como los legos, que lo tuviera en un lego, y entonces pudiera yo sacar ese volumen sin que entrara más a ese espacio, pues yo me tardo 10 minutos en sacar todo este volumen. Y entonces otro volumen lo reemplaza. Entonces eso por eso se llama la renovación. Imagínense que fuera un volumen, que fuera un hielo enorme, un sólido enorme, que yo pudiera sacar uno y meter otro. Sacar uno y meter otro. Esa es la renovación. Obviamente en el aire pues tendrá que ser de una manera más pausada, no es un sólido. Y entonces ya que tenemos eso, ya sabemos que nosotros tenemos pies cúbicos y tenemos el tiempo en el que ese volumen se desplaza, pues entonces ya podemos llegar a manejar el término de pies cúbicos por minuto o metros cúbicos por hora. Esto lo vamos a hacer en el ejemplito muy práctico. Entonces, una vez que tengo ese volumen total, ahora necesito poder determinar cuánto volumen manejo o puedo manejar por cada uno de esos louvers y cuánto volumen necesito manejar cada uno de esos ventiladores. Entonces, en la función, en la medida en la que yo tenga también el criterio de saber en cuánto los puedo dividir, eso me va a ayudar al proyecto. Es decir, a lo mejor me conviene tener un ventilador muy grandote, pero ese ventilador muy grandote me cuesta mucho más que si pongo 3 más chicos. Pero además hay que ver la instalación. ¿Cuánto me cuesta instalar este bien grandote? Y a lo mejor el extra que me cuesta instalar este grandote, que además tengo espacio para hacerlo, pues me va a salir más económico comprar este grandote, instalar este grandote, que comprar 3 más chicos e instalar 3 más chicos. Entonces, en la función en la que yo pueda tener esa información disponible, pues a lo mejor no puedo poner grandote. A lo mejor hay la estructura de ese espacio que yo necesito poder acondicionar, o donde puedo yo ponerlos, pues a lo mejor hay una viga, a lo mejor hay un joist, a lo mejor hay una columna, pues que no voy a cortar la columna, como he visto yo en algunos casos. Cortan columnas y es una mujer. Bueno, esa es otra historia. Entonces es importante que en base a ese criterio otra vez, ya no solamente de cambios, sino además en cuántos equipos o en cuántas secciones necesito yo partir ese volumen total para que me sea también adecuado, que sea también eficiente, que esté bien hecho. Entonces ahí también entra mucho el criterio. Si yo sé
Si no tengo información y entonces resulta que yo te dije, bueno, pártelo, tengo un espacio, por ejemplo, esta que sala de juntas, y te digo, pártelo en dos, pero en medio van 3 vigas o 3 columnas, pues ya 2 no me cupieron, tienen que ser 3. ¿Quién tiene que decir eso? O sea, yo no soy adivino. Eso lo tiene que decir el desarrollador, el cliente, el usuario. Tengo una nave de tanto por tanto, donde las vigas van a 6 metros, y entonces ya tú dices, bueno, la viga va a 6 metros, si son 60 metros, pues a lo mejor puedo meter 10 extractores en esa dimensión. Oye, no, pues sabes que no son 10, que no son 6, son 10 o 20 o 12 o n. Pues esa información a mí me va a servir para determinar el número de lumas y el número de entradas que puedo manejar. Yo puedo decir 10, como te dicen, piensa un número. Yo puedo decir 10, como puedo decir 6, como puedo decir 4, como puedo decir 1. Entonces es importante que tengamos información relativa al proyecto y suficiente para que podamos nosotros determinar cuántos ventiladores podemos hacer.